programa que podríamos decir que es nuestro programa de aniversario. Ya lo decíamos desde temprano, mañana, 18 de noviembre, es el aniversario número 42 de esta radio, siempre un día antes del aniversario de la Universidad de Chile. Y a diferencia de lo que ocurre con las personas que corren sus cumpleaños para el fin de semana, como esta es una radio, estamos corriendo el cumpleaños desde el fin de semana hacia el día viernes, así es que aprovecho de agradecer por todos los saludos que nos han ido llegando. Interrumpiendo además la muy animada conversación que veía a través de la cámara que tenía Montserrat con Carla Peñalosa. Profesora Carla Peñalosa, académica de la Universidad de Chile, muy bienvenida, gracias por estar en este panel. Hola Patricio, muy buenos días, saludos. Y bueno, un feliz aniversario a la radio y por felicitaciones por el importante rol que cumple, no solo dentro de la universidad, sino que a nivel del país. Así que saludo a todas y todos los que trabajan acá. Muchas gracias Carla. Y saludo también a Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo. Bienvenido, Tomás. Gracias, Patricio, y también sumarme a las felicitaciones por el aniversario de la radio, que cumple un rol fundamental en robustecer el pluralismo de los medios de comunicación en Chile. Sí, pues Muchas estamos todos gracias, de Tomás. aniversario. La radio Monse, Y la universidad, por supuesto. preguntado. sí, Montserrat Rolano. me presento yo, no hay problema. No, pero se lo voy a dejar para el final. Sí, bueno, estamos todos de aniversario, pues aquí todos somos parte de la comunidad, no solo de la radio, sino que de la comunidad de la universidad. Tomás también pasó por la Casa de Bello, así que estamos todos de aniversario, para ponerlo así. Bueno, nos saludamos. Les quiero plantear un tema que es menos feliz, que tiene que ver con la situación de seguridad que estamos viviendo en el país, cómo esto se ha tomado nuevamente la agenda cada cierto tiempo. Ocurre con una serie de hechos, ¿no? De secuestros, de distintos tipos de criminalidad. Ayer hablábamos, por ejemplo, del caso de la carabinera que fue atacada con una granada, ¿no? Y esto ha sido abordado desde un sector de la clase política, no me gusta mucho usar este concepto, pero creo que es quizás el más claro, ¿no? Con propuestas que son, no sé si van en la línea de lo que se requiere en este momento, ¿no? Propuestas que son más bien populistas o efectistas, ¿no? Como el tema de convocar al COSENA, que es algo que se ha planteado en los últimos días. Y también ha tomado fuerza la posibilidad de decretar estado de excepción en el país, ya ni siquiera en algunas zonas como en la Araucanía, que ya existe, o en el norte, sino que en el país y en la región metropolitana en algunas zonas acotadas. Esto no es una propuesta solamente de algunos alcaldes, sino que ya de parlamentarios de centro izquierda. Ayer hubo un punto de prensa en el Congreso liderado por el diputado del PPD, Raúl Soto, y otros parlamentarios oficialistas. Y también fue recogido por el gobernador regional, metropolitano, Claudio Orrego. Quiero partir con esto, ¿no? Con estas propuestas de un sector de la clase política para enfrentar la crisis de seguridad. Ya vamos a hablar más adelante particularmente del tema migratorio, ¿no? Pero estas propuestas, ¿qué les parece, Carla, Tomás, cuando además no tienen mucha relación con lo que plantean los expertos, por ejemplo, y con lo que dicen las mismas Fuerzas Armadas, que no tienen mucha disposición tampoco, y así lo han dicho especialistas, para labores que tienen que ver con el orden público? Ellos no están entrenados para esas funciones. ¿Qué te parece esta propuesta, la del COSENA por un lado y la del estado de excepción? No puedo evitar partir diciendo que cuando hablaste del incremento de la delincuencia pensé que íbamos a hablar de los casos de corrupción y de Luis Hermosilla. Pero bueno, veo que el foco está puesto en otro lado y no es raro que así sea. No, a mí me parece que la propuesta es destemplada, o sea, me parece que no corresponde por varias cosas. En primer lugar, porque creo que a pesar de la gravedad de lo sucedido, podemos decir que afortunadamente todavía son hechos aislados, no podemos decir que ni Chile vive una situación de guerra ni de peligro extremo. Uno puede caminar por la calle, yo me vine tranquilamente de mi casa hasta la radio, y creo que sin embargo decretar un estado de sitio es no solo complejo, sino que también tiene riesgo, sabemos, en este país. Puede ser muy complejo y tal como tú decías, no
no es la solución para cualquier problema. Y cuando digo cualquier problema, no estoy diciendo que no sean problemas poco graves o hechos puntuales poco graves, pero estoy diciendo que la solución, o sea, que los militares se hagan cargo de la seguridad pública no es conveniente en tanto no tienen la expertise para eso. O sea, para eso existe la policía. Entonces habría que preguntarse cuál es el rol que cumple la policía o que debiera cumplir la policía y cómo lo está cumpliendo. De ahí a convocar a un estado de sitio me parece que es una medida exagerada y que más bien apunta, no sé, a incrementar la popularidad de algunas autoridades, como para que todos veamos que están muy preocupados del problema y también para instalar una idea de que vivimos en un país extremadamente sumido en la violencia, me parece. Que eso no solo no es real, sino que también me parece súper irresponsable también con la población, porque creo que las autoridades que tienen que transmitir a la población es calma, no desesperación ni angustia. Y me parece que más bien hay que enfrentar los problemas, ojalá también con menos parafernalia y menos propaganda, y más bien con llamar a la gente a la calma. Yo encuentro que lo sucedido es gravísimo. No obstante, me parece que eso no configura un cuadro estructural de violencia en el país como para que amerite una situación como esa. Y me parece que solo en casos extremos y que no necesariamente tienen que ver además con la delincuencia, se puede decretar estado de sitio o convocar a los militares para que aporten en la seguridad. Estoy pensando en catástrofes naturales como los terremotos o algunos otros eventos. Si no, también corremos un riesgo, es complejo. Y como tú decías también, las propias Fuerzas Armadas son reacias a hacerlo. Y no solo cuando es cualquier cosa, sino que, por ejemplo, lo vimos a propósito de prácticamente un debate que se dio entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo a propósito del 18 de octubre. Sí. Bueno, Tomás, no quisiera dar la lata con que aquí vuelve a plasmarse, voy a decir el enunciado nomás, esto de que una autora hace como 20 años nombró la doctrina del shock, ¿no? Esto de generar un clima de alta conmoción pública para que partió con el concepto partió con el tema de los desastres naturales, pero para que luego las personas estuvieran dispuestas a sacrificar parte de sus libertades, que está un poquito en el trasfondo de este tipo de propuestas. Ahora, yo agregaría lo siguiente, esta idea de sacar a los militares a la calle, que en principio parece una idea, si es que uno la mira desde la expertise, quiero decir, desde lo que dicen los académicos, sin mucho fundamento, sin embargo prende, ¿no? Prende harto. Y, y- y voy a tratar de decirlo de la mejor manera posible. Incluso autoridades de las cuales uno tiene buena opinión por una trayectoria de seriedad como Claudio Rego van y la toman, ¿no? Y también es una idea que permea hacia un mundo que históricamente ha estado en contra, que es el mundo, no sé cómo llamarlo, más progresista de la izquierda o de izquierda. Prueba de ello es que la candidatura de Boric había dicho que por ningún motivo se iban a implementar este tipo de medidas, bueno, y es lo que se ha hecho en la llamada macrozona sur, ¿no? O sea, más o menos lo mismo que antes. Ahí te quería pedir una reflexión porque hay una inercia muy fuerte en la dirección de tomar medidas como esta, a pesar de lo que pudieran decir los fundamentos técnicos dados por los expertos. Sí, bueno, me voy a referir principalmente al hecho delictual de ayer, no a la crisis de seguridad y al conflicto de la macrozona sur, pero a mí me parece que, o sea, yo igual tengo algunas diferencias. Yo creo que en Chile en el último año sí hay más criminalidad, en particular en las regiones del norte de Chile, y hay una mayor tasa de criminalidad y además y había un aumento de delitos de alta connotación pública y aquellos que nos hablan de otro tipo de criminalidad que no se había visto antes. Por ejemplo, el asunto de la granada ayer, que es un hecho terrible, deleznable, que merece toda la condena desde el mundo político y de la opinión pública en general. El problema, yo creo, es que las medidas que se han puesto sobre la mesa, como COSENA o militarizar este conflicto, yo tengo serias dudas de que sean efectivas para poder combatir lo que está detrás de este problema, que es la penetración del crimen organizado en nuestra sociedad.
porque cada vez que ocurre un crimen terrible en Chile, hay un coro de políticos de ultraderecha, a los que se suma gente populista, ¿cierto?, que piden mano dura y que se metan a todos los delincuentes de la cárcel, que la derecha además suma que quiere ofertar que se expulsen a 10.000 migrantes mañana y así, un montón de eslóganes de mano dura, pero cuando el gobierno trata de crear facultades para perseguir la ruta del dinero ilícito, que es lo que financia este tipo de hechos deleznables, o cuando se pide levantar el secreto bancario para que la justicia pueda hacer mejor su trabajo, todos callados. Entonces, imagínense ustedes, o sea, los ingresos del crimen en Chile representan más de 4 puntos del PIB. O sea, imagínense todo lo que se puede hacer con ese dinero si lo pudiéramos incautar, pero más allá de eso, lo impresentable que no haya voluntad política para perseguir el dinero ilegal, que a mi modo de ver es la madre del cordero y todo el mundo lo sabe. Entonces, yo también me llama la atención lo que se mencionaba en un inicio, ¿cierto? Que cuando íbamos a hablar de delincuencia, yo también pensé en el caso Hermosilla, pero yo creo que hay un punto en donde se relaciona la crisis de la delincuencia y el avance del crimen organizado en Chile con el caso Hermosilla, porque fue a propósito del caso Hermosilla, por ejemplo, que el gobierno pidió acelerar proyectos de ley que le dan más facultades a las entidades que regulan y fiscalizan los delitos económicos. Por ejemplo, el proyecto de ley de inteligencia económica contra el delito, que la derecha se opone y por eso está durmiendo en la Cámara de Diputados hace varios meses, digamos, que lo que hace es justamente crear un subsistema de inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero ilícito, para mejorar la coordinación entre las instituciones que lo pueden fiscalizar, para que se fortalezcan las atribuciones. Y eso no es baladí cuando se habla de crimen organizado y delincuencia a la escala de este tipo de actos terribles como el que nos tocó presenciar el día de ayer, ¿cierto? Porque hay un punto en que todo el dinero del narcotráfico y del crimen organizado se legaliza. Y eso es lo que nadie quiere hablar, pero yo creo que es de suma relevancia. Y si a mí me preguntan por qué la mano dura prende, bueno, porque los políticos no ponen otra cosa sobre la mesa, pero resulta que hay una cosa muy relevante sobre la mesa, que es el dinero ilegal. Y yo creo que en eso se hermana con el tema de Hermosilla, y yo creo que ese es el discurso que el progresismo debería adoptar con mayor fuerza en esta discusión. Sí, es un tema gigante, ¿ah? Y que tiene un montón de dimensiones, de niveles, podríamos estar largas horas comentándolo. Y recogiendo lo que plantea Tomás, Carla, quiero volver al tema del crimen organizado en el país, que es lo que tiene esta crisis de seguridad. Ayer Alejandro Olivares, fue académico de nuestra universidad, ahora hace clase en la Universidad Mayor, cientista político, hablaba él vivió varios años en Ecuador, hablaba que Chile está camino a lo que le pasó a Ecuador, en el sentido de que el crimen organizado se fue tomando las calles, los espacios públicos y nadie se dio cuenta, hasta un punto en que ya la situación de seguridad en ese país está bien desbordada. Y él planteaba que el gobierno tiene que sentarse a conversar con todos los actores políticos de la oposición y elevar el tono, él decía, en esta materia, como dar una especie de señal. El gobierno evidentemente también tiene un problema porque tiene poca credibilidad en temas de seguridad, por lo mismo que se comentaba durante la campaña, que se habló que no se iban a decretar estados de excepción, pero además porque la izquierda siempre ha tenido un problema, ¿no? Como un complejo con los temas de seguridad en general. Y si a esto le sumamos el factor de la migración, por ejemplo, ayer había varios discursos a propósito de esta solicitud de expulsar a 12.000 migrantes antes de fin de año, si no se va a acusar constitucionalmente a la ministra Toa por parte de Renovación Nacional, discursos que decían que el gobierno en realidad no quería expulsar a los migrantes porque tiene como una mirada buenista, ¿no? Respecto de la migración. ¿Cómo ves eso? Yo sé que di hartos elementos, pero aparte de lo que dijo Tomás, que es un tremendo tema, pero efectivamente este gobierno la tiene más difícil en materia del combate de la seguridad, más allá que se han hecho hartas cosas, ¿no? Está el plan Calle Sin Violencia, ha habido un montón de proyectos de ley que se han ido aprobando, pero en términos simbólicos, discursivos, el gobierno la tiene difícil, ¿no? Y sumado además el elemento de la migración. A ver, claro, justamente el problema es que se mezclan muchas cosas, que algunas que no debieran mezclarse y no se mezclan las que sí debieran mezclarse, como decía Tomás. Varias cosas. Yo creo que, en primer lugar, es súper irresponsable, por ejemplo,
digo irresponsable por decir poco, vincular inmediatamente la migración con la delincuencia. Ya puede haber gente migrante que delinque, por supuesto, como hay muchos chilenos que también delinquen. Entonces el problema no es expulsar a los migrantes, sino que investigar y juzgar y sancionar a quienes cometen delitos. Entonces asociar la migración a la delincuencia me parece incluso una crueldad, me parece que es un despropósito. Eso por una parte, por lo tanto mezclar esas dos cosas no está bien, pero claro, rinde frutos. Entonces, a ver, lo que queremos perseguir la delincuencia o sacar dividendos políticos de una situación que a veces se exagera, a veces no, porque evidentemente, y está en la cifra, el crimen y los homicidios y etcétera ha aumentado en este país. Pero veamos cuáles son las causas antes de echarle la culpa a determinados colectivos, por ejemplo. En segundo lugar, así como decía Tomás, claro, si no han aumentado las cifras, eso yo no lo discuto, lo que no significa que estemos en una situación tampoco súper caótica, o sea, hay términos medios, pero que evidentemente corremos el riesgo de convertirnos en un país tal vez mucho más peligroso. Pero para eso es muy importante saber cuáles son las medidas que se adoptan. El estado de sitio no es la alternativa. Y lo que tú decías también, o sea, el gobierno tiene que dar señales, hay que ser efectista. No, yo creo que hay que ser eficiente, no efectista. Y a veces, y sobre todo en estos temas, más vale hacerlo calladito, pero investigar sobre todo el origen de los ilícitos que se están cometiendo, el origen de la violencia. Pero eso no da réditos políticos. Claro, pues, pero ¿qué queremos? Por eso te digo, hay un sector que quiere sacar réditos políticos de esto. Estamos justo además iniciando hoy día la campaña a puertas de un plebiscito, en fin. Bueno, y el otro año son las elecciones municipales y de gobernadores. Entonces, por supuesto que se instalan ciertos discursos. Y con respecto a lo que decía también, lo que decías tú, lo que decía Patricio, a mí no me gusta dividir el tema entre la derecha o la izquierda, que si más unos son menos proclives a los temas de seguridad, más de seguridad, sí hay complejos, no sé qué, pero para mí el límite está en el respeto a los derechos humanos, más bien. Y ese límite no lo puede pasar. Y eso significa, por ejemplo, no culpar a la gente antes de probar que son o no son los migrantes los causantes de los delitos. Las cifras no demuestran eso. O que implementar un estado de sitio que resta libertades públicas a todos los ciudadanos que vivimos en Chile, bueno, eso también está reñido con el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, es muy importante tener al centro, a la hora de combatir la violencia, la delincuencia, ver con qué armas lo hacemos, porque no da lo mismo. Esa es la diferencia. No es que a uno no le importe la seguridad, lo que a uno le importa es que no se pierda de vista que no se puede traspasar el límite del respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido, claro que es complejo, porque es mucho más fácil decir, saquemos a los militares a la calle. Pero bueno, yo insisto, creo que además las autoridades tienen que también un deber, aparte de perseguir el delito, transmitir una cierta calma. Entre otras cosas, porque también... perdón, Patricio. No, igual lo hemos dicho hasta el hartazgo, o sea, los estados de excepción por pandemia favorecieron el avance del crimen organizado por la vía de la desocupación del territorio. Entonces, es que a eso mismo iba, además, en la medida que tú instalas un discurso de la inseguridad total, bueno, yo no salgo a la calle, le entrego la calle a la delincuencia, cuando lo que tenemos que hacer es ocupar precisamente el espacio público. Fue lo que pasó para los panamericanos, por ejemplo. Exacto. Los espacios públicos. Tomás, a ese respecto, cuando voy a aprovechar de aclarar, por si lo dijimos mal, que no está en nuestro ánimo hacer distinciones de tipo derecha e izquierda, sino que está más o menos encima de la mesa que los temas de seguridad pública por lo general los pone la derecha, ¿no? Eso es lo que queremos decir, y también los expertos aquí han señalado que hay un problema a nivel mundial de que las fuerzas progresistas por lo general aparecen como reaccionando frente a este tema más que teniendo un propio impulso. Bueno, y no quiero abrir otros canales, pero creo que
el modo en que se tramitó y se discutió públicamente la ley Naim Retamal es un súper buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Pero bueno, a propósito de lo que se planteaba Tomás, ¿no? Porque, claro, diputados como Longton y otros dicen que si el gobierno de aquí a fin de año no expulsa a 12.000 migrantes, como decía Monse, que tienen órdenes de expulsión vigentes, vamos a impulsar una acusación constitucional. El punto es que, primero, esto conlleva una cierta idea de que si el gobierno hiciera esto, la situación de la criminalidad en Chile va a mejorar, cuestión que no está probada, no está claro el vínculo entre una cosa y la otra, ¿no? Y por el otro lado también cómo inducir un debate más edificante. Yo sé que preguntarte a ti esto es un poco injusto, pero bueno, ya que estamos en esto, ¿no? Ayer mismo a propósito de esta propuesta de un grupo de parlamentarios del socialismo democrático hubo llamados desde el propio oficialismo a no hacer jugadas para la galería, ¿no? Que está un poquito en la idea que estamos comentando, más aún cuando el próximo año es electoral. Sí, bueno, por supuesto para mí también siempre el límite es el respeto irrestricto a los derechos humanos, porque de hecho el control del orden público es un principio que está basado en el respeto de los derechos humanos, es lo que funda el derecho que nos rige, digamos. Pero más allá de eso, yo lo que me preocupa es que las soluciones que se propongan sean peores que el problema. Mm. En el caso de militarizar el conflicto, que me quedan serias dudas de en qué medida puede ser eso eficiente, pero también es verdad que pueden promoverse incentivos negativos que entorpezcan finalmente la disminución de la criminalidad, que es el problema que a los chilenos les importa más hoy día y que en ningún caso hay que desoírlo. Y voy a poner el ejemplo de una cosa que para mí sería una solución peor que el problema. Por ejemplo, cuando se dice que acá hay que básicamente meter a todo el mundo a la cárcel y lo más rápido posible. En Chile tenemos un 30% de sobrepoblación carcelaria actualmente. Si uno aprobara todas las agendas cortas que están en el Congreso hoy día en materia de mano dura, por ponerlo en eslogan simple, ¿cuánto aumentaría esa sobrepoblación carcelaria en 2 años, por ejemplo? Lo que puede provocar la sobrepoblación carcelaria es mucho peor que el problema. Porque pensemos, por ejemplo, en el famoso cartel del Tren de Aragua que ha penetrado Chile no solamente según algunas fuentes, el Ministerio Público ya ha señalado algunas cosas al respecto, ¿cierto? Bueno, el cartel del Tren de Aragua, su característica es que es un cartel que nace en la cárcel. Entonces también hay que tener mucho cuidado cuando se proponen soluciones simples para problemas que son absolutamente complejos, complejísimos y que requieren la colaboración, la coordinación, la inteligencia institucional para prevenir y perseguir el delito, pero no a tontas y a locas, porque a tontas y a locas lo que puede terminar pasando es lo que se llama en otros países que ha pasado, ¿cierto? Sindicalización de presos en el sentido de negociación de intereses que pueden ser perjudiciales para corromper sistemas que controlan, ¿cierto? Por ejemplo, gendarmería, etcétera, y luego la corrupción del poder político. Y yo también, obviamente, lo digo con harta responsabilidad. Yo no creo que Chile hoy día sea un enfermo terminal en temas de seguridad pública. O sea, nosotros no somos México, y eso hay que tenerlo muy claro en temas de crimen organizado, ¿cierto? Pero sí es verdad que tenemos un problema que no habíamos visto antes y hay que tomarle el peso, pero completamente. Creo que la izquierda tiene una deuda en eso. Yo soy de izquierda, por eso lo digo, porque creo que no asumirlo sería también tapar el sol con un dedo, pero la derecha también lo tiene, porque se dice que ellos son los dueños del monopolio de hablar de seguridad, pero en realidad todas las cuestiones que proponen son ineficientes, no han logrado solucionar el problema cuando se han aplicado, que el populismo penal en ese sentido, y cuando se les pregunta si quieren levantar el secreto bancario o cuando se les pregunta si quieren robustecer la inteligencia para perseguir los delitos económicos, que son en gran medida lo que posibilita el crimen a esta escala, se quedan callados. Entonces, por eso yo insistir en que ojalá esto se vea como una oportunidad para hacer avanzar esos proyectos de ley que sofistican nuestro sistema de inteligencia para perseguir los delitos económicos, recolectar, analizar información sobre distintos tipos de delitos, ¿cierto? O sea, tributarios, sobornos, cohechos, como el caso de Hermosilla, pero también aduaneros, lavado de activos, el financiamiento de armas, ¿cierto? El control de armas, los delitos vinculados con el crimen organizado en general. En general, necesitamos que el Ministerio Público se coordine mejor con un sistema de inteligencia del Estado
para alertar y colaborar a tiempo con estas situaciones y poder solucionar el problema. Entonces, ese es mi mensaje, de ojalá que no proliferen soluciones grandilocuentes que al final pueden agravar las causas y lo que vemos hoy día. Sí, bueno, a propósito de lo que dice Tomás, les quiero dejar una recomendación, una entrevista que hizo ayer nuestra colega Fernanda Araneda al alcalde Carlos Cuadrado de Huechuraba, donde él aborda justamente estos temas que está planteando Tomás y hace un llamado también ya desde la perspectiva más política a todos los sectores a la cordura, dice, a propósito de estas propuestas como convocar al COSENA, ¿no?, lo del estado de excepción, y también a propósito del tema migratorio. Fíjense que los 12.000 migrantes que está pidiendo RN que expulsen son 10 veces más de lo que expulsó el expresidente Sebastián Piñera en sus 4 años de gobierno, para que tengan una idea de la cifra. Y de aquí a fin de año, o sea... De aquí a un mes y medio más, claro, en un mes y medio más, expulsar 10 veces más de lo que hizo el gobierno anterior en 4 años. Nos tenemos que ir a una pausa. Hoy día comienza la franja electoral, están las campañas ahí en pleno. Les proponemos conversar de ese y otros temas a la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radioanálisis,
una transmisión conjunta de las radios que piensan. Claro, como decía Montserrat, y cuando son las 9:08, tengo entendido, estamos entrando a tierra derecha en el plebiscito del próximo 17 de diciembre. Hoy empieza la franja, estamos viendo los despliegues de los distintos comandos, estamos viendo también, para ser sincero, bien poco entusiasmo en las calles y en general. Lo decía el propio Ruggero Cozzi, o sea, esto ya ni siquiera es una mirada desde afuera. Él decía, ahí recorriendo las calles nos damos cuenta de que hay harto rechazo en general a los políticos, a los de la favor y a los del en contra, decía él, en la entrevista que teníamos hace poco. Y reconocía que había un ánimo como un ánimo de rechazo, no necesariamente él fue explícito en decir que era en contra, pero que había como una mala onda con el proceso. Estoy diciendo con mis palabras algo que él dijo de una manera más edificante. Pero bueno, es en esas aguas que se va a navegar durante esta campaña. La pregunta que todo el mundo se está haciendo a estas alturas es si, faltando 4 semanas, la tendencia que marcan las encuestas es reversible o no. Y por supuesto también qué nos dice esto del modo en que se están relacionando estos procesos políticos con las expectativas de la ciudadanía. Bueno, Tomás, ¿cómo ves que estamos en este punto del tránsito de este ya largo proceso constituyente, con varias A entre medio? Sí, no, me da un poco de risa porque voy a decir un poco lo mismo que dije en la intervención pasada, que es otro ejemplo de algo de una solución que es peor que el problema, porque el texto que José Antonio Kast le propuso a la ciudadanía con su mayoría en el Consejo Constitucional es un texto que, en vez de suscitar acuerdos políticos o acuerdos sociales, un pacto social, ¿cierto?, lo que hace es generar incertidumbre sobre las demandas que iniciaron todo este proceso desde octubre, noviembre de 2019, ¿cierto? Las demandas por tener mejores pensiones, por mejorar el sistema de salud, por mejorar la educación, fueron desoídas en estas idas y venidas constitucionales, terminando con un texto que propone la derecha, que no solamente no se hace cargo de eso, que no suscita acuerdo en eso, sino que también profundiza las restricciones que tiene el Estado para hacerse cargo del aseguramiento de esos derechos, complejiza muchas cosas desde el punto de vista administrativo, y es altamente probable que eso no sea convocante el 17 de diciembre. Obviamente queda camino por recorrer, pero yo tengo toda la impresión de que este es un texto que la derecha, de hecho, está intentando jugar, no porque le interese mejorar la Constitución, sino prácticamente como un gallito electoral. O sea, aquí yo tengo la impresión de que José Antonio Kast lo que quiere es perder con un porcentaje alto, y por eso pone sus ideas más extremas consolidadas en el texto, como por ejemplo eximir el pago de contribuciones e impuesto territorial en la primera vivienda, entendiendo que todo ese pago de contribuciones va a un fondo que ayuda a los municipios más vulnerables del país, mientras quienes pagan las contribuciones hoy día son las personas más ricas del país. Ese ofertón decididamente enfocado en beneficiar a una parte mínima de la población en Chile, es básicamente un botón de muestra de un texto que busca ideológicamente ver cuánto penetra en su idea, cuánto puede beneficiar al sector social que él representa, llevándose en el fondo a costas todo un proceso de expectativa y de esperanza que yo creo que es muy negativo, porque al final todos los sectores políticos van a pagar el precio. Sí, bueno, hoy día comienzan las franjas, como decíamos. No sé si se han podido ver algo, han habido algunos adelantos desde el miércoles hasta ahora respecto de la franja de la favor primero, y ayer de la franja del en contra, que tiene ciertas ideas fuerza, ¿no? Por ejemplo, la franja de la favor, la Constitución de la seguridad, ¿no? O el tema de que hay que cerrar el proceso. Y por el otro lado de la franja del en contra, hablando, por ejemplo, que acá no se consolida el Estado social de derecho, que esta es un texto que protege a las AFP,
¿Cómo ves eso, Carla? Porque son ideas que de alguna manera penetran también en el inconsciente colectivo, que podrían cambiar la intención de voto, considerando que hay una gran cantidad de indecisos, entre un 20 y un 30% que pueden inclinar la balanza a favor o en contra, cuando hay mucha incertidumbre y quienes dicen que esto va a ser disputado casi que voto a voto, va a ser muy estrecho el resultado más allá de lo que nos dicen hoy día en las encuestas. Y a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior, del tema de la seguridad, de la migración y del miedo como movilizador en las elecciones, ¿no? Ya vamos a hablar, si es que nos queda tiempo, de las elecciones en Argentina. ¿Cómo ves ese escenario para en contra, sobre todo, que ahí podría eso variar la tendencia, ¿no? Bueno, el escenario auspicioso no es. A ver, yo creo que todo, si tú me preguntas hoy día, todo pareciera indicar que no solo no hay entusiasmo en este proceso, porque en verdad termina siendo todo lo contrario del espíritu que animó el proceso, porque recordemos que quienes plantearon la demanda de una nueva constitución no son los sectores que están liderando hoy día la redacción de esta propuesta que se va a plebiscitar ahora en diciembre. Y desde ese punto de vista también es una maniobra impecable, porque de cualquier manera son sectores que van a ganar. Gane el en contra o gane el a favor, porque si no va a quedar la Constitución del 80. Es decir, hicieron una propuesta tan extrema que es incluso peor que la Constitución del 80. Dicho esto, uno podría pensar que incluso la derecha ni siquiera tendría que esforzarse mucho en hacer campaña, porque si no ganan, se van a quedar con la Constitución del 80, que es la que les gusta. Por lo tanto, es bien poco estimulante el panorama. Al día de hoy uno podría decir, pareciera ser que va a ganar el en contra, pero la verdad es que yo creo que ya estamos acostumbrados a que en este país pueda pasar cualquier cosa, y creo que un mes es mucho tiempo donde se puede revertir ese escenario o inclinarse para uno u otro lado, y creo que, como tú dices, incluso a diferencia tal vez de otras elecciones donde sí la campaña y la franja puede ser muy importante. Y yo no sé, no he visto ningún adelanto, yo tampoco estoy muy motivada, pero bueno, además tengo mi opinión formada, pero creo que la campaña puede ser importante. ¿Y cuáles son los elementos que se rescatan? O sea, Tomás ha hablado, por ejemplo, de lo peligroso que es que las viviendas, que además no estamos hablando de vivienda de bajo costo, sino que de la primera vivienda no pague contribuciones. Es peligroso, pero puede terminar convenciendo a la gente que es una súper buena propuesta que no paguemos contribuciones, incluso aunque tú no tengas una propiedad. Digamos, bueno, pasó en el proceso anterior, con el tema de la vivienda. Claro, y con el tema y las AFP, que es heredable o no heredable, cuando en realidad no era un tema que afectara a la mayoría, la heredabilidad, los fondos, en fin. Entonces tú puedes construir también muchas realidades y terminar defendiendo cosas que no tienes. Por lo tanto, yo no apostaría a un resultado hoy día, no me atrevo, me encantaría decir, mira, yo esperaría que no ganara esta propuesta de constitución porque tiene muchos déficits, porque no se hace cargo de las demandas del movimiento social, sobre todo que se cristaliza con mayor fuerza el 18 de octubre del 2019, etcétera, etcétera. Y todas las deficiencias sumadas a un proceso que no respeta en ningún caso las críticas que se le hizo al proceso anterior, o sea, una que nos una y etcétera, etcétera, todo eso dio lo mismo, y esto más bien da cuenta de un país que sigue absolutamente dividido entre quienes defienden el modelo y quienes necesitan y quieren transformarlo porque no los beneficia, les quita derecho, en fin, los sume en la marginalidad. Sin embargo, yo no apostaría en este minuto, como digo, a ningún resultado, y creo que efectivamente, y a propósito de lo que hablábamos anteriormente, se van a instalar discursos que pueden convencer a la gente de que esta propuesta es mejor en temas súper sensibles como la seguridad, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Otra cosa, Sí. hay un desinterés profundo, pero el voto es obligatorio. Entonces eso también es complejo, porque cuando la gente no vota informada porque no le interesa, tampoco podemos prever o al menos suponer que el resultado es el más conveniente para el país, porque la gente va a votar obligada. Yo no estoy en contra del voto obligatorio, para nada.
pero creo que también es un problema cuando cuando el debate no se da en el espacio público, además de manera equilibrada, y con esto quiero decir también con la posibilidad de exponer las propuestas en un u otro sentido con la misma con los mismos recursos, incluso económicos, ¿me entiendes tú? Ahora, yo creo que aquí lo que está en juego, el único que en realidad, y ahí yo no sé si no entendí bien o no lo que decía Tomás, pero yo creo que el único que tiene que medir fuerza y el único que debiera importarle muchísimo el resultado de esta elección es a Katz. Yo creo que el que se juega su capital político, para bien o para mal, es él. Y algún efecto va a tener. Bueno, para alcanzar a abarcar los temas, Tomás, no queríamos que se nos vaya el bloque sin preguntarles, aunque sea someramente, aunque sé que el tema es de suyo complejo, sobre el debate que se ha abierto sobre la desmunicipalización. Esto partió con una cosa muy casuística, que es Atacama, el funcionamiento de los servicios locales, ciertos problemas de gestión que son muy difíciles de soslayar, eran reales, pero fíjense que ya pasamos al plano más general y ha sido el propio expresidente de la República, Sebastián Piñera, quien ya ha planteado abiertamente que se debería suspender la desmunicipalización. Ideas parecidas vienen sosteniendo desde hace al menos 2 o 3 semanas sus exministros de la cartera, Marcela Cubillos y Raúl Figueroa. Y bueno, solamente te doy la palabra, pero me siento como periodista en la obligación de decir a modo introductorio que aunque esto se presenta muchas veces como un problema de gestión, es un problema total y absolutamente ideológico también, Exacto. porque lo que está en el trasfondo es cuál es la valoración que los distintos sectores le dan respecto a cuál debe ser el rol del Estado en el sistema educativo. Pero bueno, hago la introducción y te doy la palabra. ¿Cómo ves el debate que se está haciendo? La diputada Schneider, entrevistada por nosotros hace poquitos días, decía algo así como cualquier cosa menos retroceder, es decir, hay que corregir lo que se ha hecho mal y seguir avanzando. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Sí, sobre todo porque los problemas del sistema de educación escolar hoy día tienen que ver con la implementación de la nueva educación pública. O sea, han habido problemas a la hora de poder implementar esa ley, problemas evidentes que se manifiestan el día de hoy fuertemente en la región de Atacama, pero en verdad también hay problemas en otras regiones del país, y que tienen que ver, de hecho, en parte con que cuando gobernó la derecha estuvieron 4 años entorpeciendo la implementación de la ley de nueva educación pública, de la ley de inclusión, porque no estaban de acuerdo ideológicamente con eso, porque básicamente ellos lo que quieren es que los colegios vuelvan a las municipalidades sabiendo el montón de problemas que siempre ha traído eso desde que se implementó ese modelo, el modelo de municipalización de la educación pública, el modelo de vouchers, que desde los inicios ha ido acotando cada vez más la proporción de educación pública que tiene nuestro país, a nivel escolar fundamentalmente, y además de restringir la matrícula de la educación pública, ha ido en detrimento de su calidad. Y como ellos defienden ese sistema, el sistema de privatización de la educación pública, hoy día quieren hacernos retroceder, a pesar de que los problemas son evidentes en temas de implementación y no de fondo, digamos. Y a mí me preocupa porque, de hecho, uno de los reveses que ha tenido de alguna manera el oficialismo en la tramitación de la ley de presupuesto ha sido en la cartera en la partida de educación, digamos, ¿cierto? Que con votos de la oposición y también de algunos votos del oficialismo se rechazaron los recursos que van a mejorar esos servicios locales de educación pública, los SLEP, ¿cierto? Hubo votos de la bancada del PPD. Bueno, en lo personal a mí no me sorprende, pero es un hecho de la causa, ¿cierto? O sea, se rechazó reponer gastos variables de los programas de la subsecretaría, que iban a fortalecer la educación pública escolar, también el programa de la JUNGI, entiendo, y hubo varias indicaciones que presentó la derecha que el Ejecutivo también ahí se está negando y está acusando reserva de constitucionalidad. Entonces hay una disputa que están llevando al terreno administrativo, al terreno presupuestario para trabar eso, por una cuestión bien ideológica. O sea, también recordemos acá el rol, y por último lo que voy a decir, ¿cierto? El rol que tenía la ex ministra Cubillo, que se dedicó prácticamente
a hacer vocerías durante su gestión en el Ministerio de Educación. O sea, a polemizar, a instalar su punto doctrinario sobre la mesa, mientras no contribuía con la implementación de las leyes que el Congreso Nacional legítimamente había aprobado en el último gobierno de la presidenta Bachelet. Sí, ahora hay que recordar, Carla, que hubo un consenso político en el país que diagnosticó que la municipalización no era buena. De hecho, había alcaldes que eran de derecha y lo plantearon así. Se llegó a ese consenso y con demandas además del mundo estudiantil, ¿no? de la comunidad educativa en su conjunto, se elaboró esta ley que todavía no se termina de implementar y vamos a medio camino y hay quienes dicen paralicemos esto o quienes dicen que hay que volver atrás, ¿no? A que los colegios dependan de las municipalidades con todas las diferencias que hay entre sí. Es como bien curioso, por decirlo de alguna manera, el estado de la discusión, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo iba a decir algo similar, porque finalmente, claro, si la disputa es ideológica, porque cualquiera diría que la municipalización había sido la solución, y bien sabemos que no lo fue, y bien sabemos, como tú dices, que aquí hay una ley que se aprobó y que hay una propuesta y un legado de la presidenta Bachelet en relación a la educación. Y por lo tanto, claro, no es extraño que quieran encontrar, no voy a decir una excusa porque efectivamente hay problemas en la implementación, pero eso no significa que haya que echar atrás una ley completa, ni mucho menos volver atrás en un proceso que demostró también, como el tema de la municipalización, no ser efectivo, y tal como tú dices, o sea, bueno, insólito más en el mundo, en fin, no es el camino. Entonces, una cosa es que tú digas, que sería lo razonable, bueno, ¿cómo mejoramos esta propuesta, la implementación? Pero volver atrás, ahí lo que tú estás defendiendo es otra cosa. Pero lo más grave no es que estés defendiendo otra cosa, es que estás perjudicando a los estudiantes de la educación pública. Ha sido, o sea, desde la dictadura en adelante, ha sido un propósito tremendo, pero real, de tratar de destruir la educación pública. Y con Sí. esto, no sé, Bueno. perdón, dime. Oh, Carla, termina la idea. Lo que pasa es que ya estamos... No, eso es que yo, para terminar la idea, y así como un resumen casi más de toda la conversación, yo creo que lo que es preocupante es que a 50 años el legado de Pinochet esté tan vivo porque tiene defensores muy poderosos en este país. Y en vez de tratar de revertir y mejorar y transformar el país para hacerlo más inclusivo, más democrático, por ejemplo, a través de un tema tan importante como la educación, que por cierto además necesita recursos hoy día, más bien por una cuestión ideológica, pero también de conveniencia, me imagino, económica, se esté tratando de perjudicar a todos los chilenos y a las nuevas generaciones de chilenos. A mí lo que realmente me preocupa ya casi como balance del año es lo vigente que está el legado Pinochet y lo poderoso que son sus defensores. Bueno, son las 9:27, estamos llegando al final del panel. No es posible en este espacio agotar todos los temas que serían dignos de tratar, pero para eso está nuestra programación completa. Vamos a estar todo el día cubriendo las nuevas aristas sobre este caso que, como decíamos, no sabemos ya cómo llamarles, grabaciones, Hermosilla, no sé qué. Obviamente tenemos la mirada súper puesta en la Argentina, vamos a tener ahí una cobertura muy decidida a esto que no solamente es muy relevante para la Argentina, sino también para Chile y para todo el escenario político sudamericano. Por supuesto, las reacciones que se van produciendo para entender bien las distintas aristas de la investidura de Pedro Sánchez en España y así sucesivamente. Juegos para Panamericanos. ¿Quién va a entrenar a la selección chilena el martes? Bueno, continúo con la larga lista de temas que vamos a seguir. No hablamos del tema más importante, no hablamos del tema más importante, Pato, el quiebre amoroso del presidente. Debimos haber hablado, Sí, pues, debimos haber bueno. partido por eso. Sí, solidarizamos con la pareja. Yo lo hablé en mi comentario, pero precisamente para señalar el escándalo que supone transformar un Cagüín en un problema periodístico y menos aún en un problema político institucional. En fin. Tomás, Leighton, muchas gracias por esta conversación y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Y Carla Peñalosa, como siempre, muchas gracias, que estés súper bien. Gracias, que estés muy bien. Y bueno, de nuevo feliz aniversario a la universidad. El acto es en un ratito más. Así nos es. vemos. Nos vemos. Vamos a un breve acto Sí. y ya está Claudio Medrano con ustedes. Este jueves 23 de noviembre a las 19:30 horas se presenta nuevamente en